la señal profética de la higuera. La señal profética de la higuera. Mateo 24, versículos 32 al 34, dice así. Es Jesús el que está hablando. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cristo anteriormente, en el capítulo 24, había enfrentado a los discípulos que estaban inquietos por saber, como nosotros también, como la curiosidad nata del ser humano, cuándo iban a cumplirse las profecías de los últimos tiempos. Le hicieron 3 preguntas en Mateo 24:3. Dinos cuándo serán estas cosas. La primera pregunta. La segunda, ¿qué señal? Danos una señal. Jesús, bueno, que no quieras darnos el día ni la hora, danos una señal. Una señal es algo que apunta hacia algo. Danos una señal, algo que nos pueda decir, pues nos encontramos ya, ¿verdad?, verdaderamente en los últimos tiempos. Y en tercer lugar, danos una señal del fin del mundo. Entonces Jesús comienza a describirles en el capítulo 24 algunos eventos que iban a preceder su segunda venida, muchos de los cuales se han cumplido y se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Por ejemplo, el versículo 5 dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. O sea, una de las señales de Jesús es que comenzarían a levantarse falsos mesías. Los más notables han sido Sun Myung Moon, líder de la iglesia, fundador de la iglesia unificada, un coreano que dice que es Cristo. David Koresh, muerto en Waco, Texas. Arifin Mohammed, de Malasia. Y últimamente Sergei Torop, de Rusia, que dice que es Cristo, y la gente está en una colina yendo con él y está fundando él el milenio. Aunque nos riamos y parezca una cosa de, bueno, ¿quién puede creer esto? Acordémonos que 85 millones de alemanes le creyeron a Hitler que él era el Mesías y que iba a establecer el tercer Reich de 1000 años. Así que hay seguidores en la vida para todo. Después Cristo continúa diciendo en el versículo 6 que iban a haber guerras y rumores de guerras. No fue hasta el siglo XX, siempre ha habido guerras, pero no fue hasta el siglo XX que tuvimos las primeras 2 guerras mundiales. Y solamente en la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, hubo más de 50 millones de personas muertas. El siglo XX puede ser clasificado como el siglo de las guerras, de las pestes, de las hambres, de los terremotos jamás antes vistos. Existen muchas señales de la venida de Cristo, así como las hubo de su primera venida. Pero solamente aquí en el siglo XXI, vean ustedes el terremoto de Chile, 9.2 grados, movió 5 centímetros el eje de la Tierra. El terremoto reciente de Japón, que provoca un tsunami que arrasa con 3 o 4 ciudades de Japón, 5 ciudades de Japón, que produce después fuga de material radiactivo, donde posiblemente se movió 3 centímetros más el eje de la Tierra. Al moverse el eje de la Tierra, ¿qué es lo que pasa? Los huracanes comienzan a tener más fuerza, se sube el nivel del mar, por lo que consecuentemente el huracán jala más agua y es más fuerte el huracán y las fuerzas de los vientos. Estamos viendo ataques terroristas por todos lados, terremotos, estamos viendo pestes, tembló en Washington, tembló en el Capitolio, jamás había temblado ahí. Y todas estas cosas, ¿qué cosas son? Son señales que nos están diciendo el mundo está a punto de extinguirse. Vivimos en un planeta con una enfermedad terminal. Los millones de litros de petróleo en el mar han contaminado la fauna marina. Los millones de incendios que ha habido en el mundo y que siguen actualmente propagándose por todos lados
devastando grandes forestaciones de bosque, están acabando con toda la ecología del mundo. Nuestro aire está contaminado, nuestra comida ya tiene que hacer comida fabricada o inyectada con hormonas o comida orgánica, porque la comida también está contaminada. Estamos en un mundo que hemos destruido y que está a punto de tratar de abortarnos. El mundo está enfermo, como dice Isaías, capítulo 24. Muy bien. Entonces, así como hubo señales de que Cristo iba a venir en la primera venida, Cristo cuando vino reprendió a los líderes religiosos, porque aunque no se sabía el día ni la hora, ni nadie lo sabrá tampoco el día y la hora, sí es necesario e importante que nos comencemos a alistar cuando veamos las cosas. Por ejemplo, en Lucas, capítulo 12, versículo 54, Cristo enojado con los fariseos y los líderes y con la gente, les dijo lo siguiente. Lucas 12, 54. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Es lógico, ¿verdad? Salimos ahorita a la calle y está todo nublado y aborrascado el cielo. ¿Qué cosa nos muestra? ¿Va a llover? ¿A qué horas? A las 3, no sé. A las 2, a lo mejor en 5 minutos, a lo mejor en 2 horas. Pero el acumulamiento de nubes nos habla de que ya no tarda en caer la lluvia. Cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Es en lo que se basan los pronósticos del tiempo y de los climas. ¿Cómo pueden saber que la semana que entra va a haber 75 grados de temperatura, o 25 en Acapulco y 32 en Cancún, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo hacen? Midiendo con los satélites y el calor, el tiempo, el calor, la precipitación y la velocidad, etcétera, etcétera. Todo eso les hace hacer pronósticos que, aunque no son 100% exactos, por lo menos dicen, pasado mañana va a llover, o va a haber un calor tremendo la semana que entra, etcétera, etcétera. Hipócritas, versículos 56, que saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguen este tiempo. ¿Cómo no supieron los fariseos que Jesucristo iba a nacer en Belén? Isaías lo decía, que su madre iba a ser una virgen, que cuando hubiera un levantamiento en Roma y tratara Roma de conquistar Jerusalén y el mundo, el Mesías iba a venir. ¿Cómo es posible que no hayan podido estar preparados? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Me pregunto si sucederá lo mismo con nuestra generación. ¿Estaremos tan ciegos de no darnos cuenta en qué tiempo nos estamos encontrando? Jesús comparó estos eventos en Mateo 24, 8 con dolores de parto. Dice en Mateo capítulo 24, versículo 8, todo esto será principio de dolores, que son los dolores, la palabra griega, que experimenta una mujer cuando va a parir. Una mujer cuando va a parir, ¿cómo comienzan los dolores? Comienzan con contracciones cada vez más fuertes, cada vez más fuertes, cada vez más fuertes, van aumentando en intensidad y en dolor, hasta que se revienta la fuente de agua, ¿verdad? Y entonces la mujer tiene que ser internada inmediatamente en un hospital. Entonces Cristo dijo que los terremotos, los huracanes, los tsunamis, toda la descomposición ecológica iba a ir aumentando, 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 como lo estamos viendo con nuestros ojos. Los terremotos son cada vez más fuertes, producen más daños, los huracanes son cada vez más devastadores, los tsunamis están comenzando a inundar ya grandes cantidades y grandes costas en los continentes del mundo. ¿Y quién puede estar ciego a lo que está pasando en Israel? Lo que va a pasar en 2 o 3 días. Esto es increíble a la luz de la Biblia. Muy bien, vamos a ver ahora que la Biblia nos revela que los cristianos sí podemos conocer los tiempos acerca de la segunda venida de Cristo. Veamos esto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los primeros 5 versículos. Y dice el apóstol Pablo, acerca de los cronos, se tradujo tiempos,
o sea, el tiempo cronológico. Y acerca de las ocasiones, ponlo en tu Biblia ahí, kairos, o sea, tiempos específicos. Una cosa es cronológicos, otra cosa es específicos. O sea, acerca de la cronología de los tiempos y el tiempo específico de algún evento, no tiene necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente. Debemos los cristianos tener este conocimiento, que el día del Señor vendrá como ladrón, que cuando digan paz y seguridad, no es hasta que haya un tratado de paz en el mundo, donde se diga algún dictador, ya basta de guerras entre árabes y judíos, ya basta de problemas en el mundo, como lo hizo Hitler en 1932 al 34. Alemania estaba azotada por el comunismo, se formó el Partido Nacional Socialista, no había trabajo, el orgullo alemán estaba hasta los suelos después de que perdieron la Primera Guerra Mundial, era una población, un grupo humillado ante el mundo, y llega una voz del Führer, de Hitler: yo saco a Alemania, comienza a darle el empleo a todos, fabrica, producen la Porsche, se produce el carro Volkswagen, que Hitler dijo: le voy a dar un premio al mejor diseñador de autos que me haga un carro para el pueblo. La palabra Volks significa pueblo en alemán, Wagen en alemán significa pueblo. Entonces Volkswagen significa el carro del pueblo. Y pues hasta el momento, ¿verdad?, ha sido un carro increíble desde la Segunda Guerra Mundial. Y sacó a Alemania totalmente del pozo de desesperación en que se encontraban. Y 85 físicos, matemáticos, doctores, licenciados, abogados, maestros de escuela, no estoy hablando de indígenas, 85 millones de profesionistas, de personas cultas, de personas que fueron a la universidad con premios, noveles, etcétera, etcétera, votaron por Hitler y le creyeron a Hitler. ¿No le creerán al anticristo? Cuando el anticristo va a hacer señales sobrenaturales, lo van a tomar como un extraterrestre al anticristo, va a hacer llover fuego del cielo, va a hacer que su imagen aparezca de repente por todos lados, van a creer que realmente los extraterrestres ya aterrizaron en la tierra y van a traer la época del acuario que el diablo ha promovido en el mundo desde hace muchos años. Entonces dice el apóstol Pablo, versículo 3, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Escuchen con atención lo que dice Pablo. Mas vosotros, hermanos, o sea, todos nosotros los cristianos, no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Dios no quiere que nosotros seamos sorprendidos de repente y voltees y tu esposa desapareció y tus hijos desaparecieron y millones de bebés en los hospitales recién nacidos desaparecieron y pilotos con aviones se van a estrellar en el mar porque el piloto desapareció. Choferes van a congestionar las carreteras internacionales porque desaparecieron de repente manejando. Va a haber un caos y una confusión en el mundo entero de la desaparición de millones de personas. Tú vas a ser de aquellos que vas a decir: ¿qué pasó? ¿Dónde está mi vieja? ¿Dónde está mi viejo? ¿Dónde están mis hijos? No, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros seamos como ladrón. Vendrá a los incrédulos, pero no a nosotros. Métete eso en tu cabecita. Ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque ustedes son hijos de la luz. Somos hijos del día. Dios quiere que tengamos luz, que sepamos en qué tiempo nos encontramos. No somos de la noche ni las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es tiempo de que sepas que para esta hora has nacido. Es tiempo de los guerreros de Dios. Es tiempo de tomar la bandera de la verdad y decir: ¿de qué camiseta te pones? ¿De Chivas o América? Te imagínate una persona que llega al estadio con la camiseta Chivas aquí y América abajo. Oye, por favor, no, yo soy de los dos. Nadie puede ser así. ¿Eres o no eres de uno o del otro? Báñate.
O imagínense Barcelona y Real Madrid, ¿no? Por favor. Cristiano y mundial. No puedes. Es tiempo que nosotros decidamos verdaderamente que para esta hora hemos nacido, para levantar la bandera de la verdad, para predicar a Cristo, para seguirlo, para velar, para guardar nuestros corazones, a nuestros amigos, ganarlos para Cristo, hablarles de Cristo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos desaparecer, en cualquier momento puede venir Cristo por nosotros. Muy bien, todo lo dicho anteriormente fue en respuesta a la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sin embargo, vamos otra vez a Mateo 24, a nuestro pasaje, versículo 32 y 34, que vamos a examinar con lupa. Sin embargo, la señal más importante, síganme con mucho cuidado, más que los terremotos, más que las pestes, más que las hambres, más que cualquier otra cosa, la señal más importante, el termómetro de Dios se encuentra en la nación de Israel. Israel es el termómetro de Dios. Dios escogió un puntito insignificante en el Medio Oriente, comparado con las 22 multimillonarias naciones árabes que rodean a Israel. Un puntito insignificante. Los judíos no son mejores que los mexicanos, ni que los árabes, ni que los palestinos, ni que los rusos. Dios en su soberanía escogió solamente un punto geográfico para que ahí se centraran las principales profecías de la historia. Para que de ese punto geográfico saliera la Biblia. Para que de ese puntito geográfico naciera el Mesías, el Hijo de Dios. Y si hubiera escogido México, los ingleses hubieran dicho, ¿y por qué no nosotros? Y si hubieran escogido a Francia, ¿y por qué no los alemanes? La cuestión es que a Dios le dio la gana, no te iba a preguntar a ti ni a mí, a escoger un punto geográfico y una nación, y Él escogió Israel. ¿Y quién va a contradecir a Dios? ¿Por qué escogiste Israel? Vuelvo a repetir, no fue porque fueran mejores, porque se los dijo en Deuteronomio 7, sino porque los amé y porque quiero que mis profecías se cumplan a través de ustedes. Entonces Dios escoge Israel y desde 1948, 14 de mayo de 1948, el Estado libre, independiente y soberano de Israel, ante los ojos estupefactos del mundo entero, se constituye como una nación en un día. Cumpliendo la profecía de Isaías 66, ¿podrá nacer una nación en un día? Pues ha sido Israel la única de la historia. Este es importante porque tenemos que preguntar dos preguntas para contestar nuestro pasaje. Número 1, ¿quién representa la higuera? Porque dice el pasaje, Mateo 24:32, de la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. Y la segunda pregunta que tenemos que contestar es, ¿cuánto tiempo involucra una generación? Si podemos descifrar estas dos claves, ¿quién es la higuera y cuántos años constituyen una generación a los ojos de Dios en la Biblia? Tenemos bastante información para darnos cuenta que nos encontramos en esa generación, que no pasará hasta que todo acontezca. Sigamos leyendo y sigamos estudiando. Vamos a ver en primer lugar en Oseas, en el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento la nación de Israel representa o está representada por dos árboles. Uno es la vid, que produce uvas, o la viña, y otro la higuera, que produce higos. Dice en Oseas 9, versículo 10, ¿ya lo tienen? Como uvas en el desierto, hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Aquí Cristo compara con dos árboles a Israel, con la vid
y con la higuera. Pero es interesante, ¿verdad?, que la higuera es la última planta del año en florecer. Hay 3 árboles en la Biblia: el olivo, que representa las bendiciones. Dice en Romanos 11 que fuimos injertados en el olivo. Nosotros somos el olivo silvestre, el olivo original es de Israel. El olivo representa las bendiciones que vienen con el Espíritu Santo. La vid representa el sistema religioso, la viña. Isaías 5, planté una vid y vine a buscar fruto y no la encontré. Y esta misma parábola de Isaías 5, representando la vid, Cristo dice cuando vio la higuera, la maldijo, que era una profecía más adelante de que Israel atraería la maldición sobre sus vidas por haber rechazado al Mesías. Y en tercer lugar, la higuera representa la resurrección nacional de Israel. Entonces tenemos el olivo, tenemos la vid y tenemos la higuera. Pero cuando Cristo, de los 3 árboles, escoge la higuera para decirnos: cuando reverdezca, cuando resucite, cuando otra vez ante los ojos del mundo Israel vuelva a levantarse después de más de 2000 años de que no tenían patria, gobierno ni sistema religioso, sepan que se acerca el verano. Quiero decirles con más exactitud que esta generación no pasará hasta que se cumplan todas estas cosas. Vemos también en Lucas capítulo 13 acerca de la higuera que Cristo nos está describiendo. Dice Lucas 13, versículo del 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo les dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no la cortarás después. ¿A quién se refería? A Israel. Vino Cristo al mundo y no a lo suyo vino. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Cristo vino a los judíos y después pasó a los gentiles el evangelio, pero el evangelio vino a predicarse primero a los de su pueblo, a los judíos, porque de ahí iban a ser el Mesías, de ahí nació. Entonces Cristo no encontró fruto y lo compara con un árbol, por eso se llama parábola, porque es una verdad espiritual ilustrada con una verdad o con la ecología o con los árboles, los pájaros, las plantas. Cristo ilustra todo lo que está aquí terrenalmente con las cosas del cielo para que las entendamos. Vemos pues aquí otra vez que la higuera representa a la nación de Israel. Ahora, el hecho de que Cristo tenía en su mente a Israel se confirma aquí mismo en este capítulo, versículo 34 y 35. Y Cristo grita: Jerusalén, Jerusalén, versículo 34, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Vean ustedes la maldición. He aquí vuestra casa os queda desierta, y os digo que no me verán hasta que llegue el tiempo en que digan: Baruch Hashem Adonai Elohim, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. ¿Va a decir lo mismo? Esto lo dijo como una nación, Dios lo va a decir como contigo. Voy a ver ahorita, Pancho tiene ya 5 años de cristiano, me voy a ir a asomar a su casa, a ver si lee la Biblia, a ver si ora, a ver si en su escuela está hablando de Cristo, a ver qué películas ve. Voy a buscar fruto en la vida de Pancho. Voy a buscar fruto en la familia Díaz, a ver cómo está esa familia. Dios nos examina y Dios busca fruto en nuestras vidas. No nos engañemos de que seamos cristianos si no estamos produciendo fruto. Aunque seas hijo de pastor, aunque tu mamá sea la monja de Zacanicapatlán,
Aunque tu tía sea obispo, aunque hayas nacido en un hogar cristiano, eso no garantiza que seas cristiano. A lo mejor eres religioso, pero tú no tienes una relación con Cristo personal. Entonces Cristo viene a buscar fruto en nuestras vidas. Cuando Él venga, los cristianos que estén con fruto serán cortados y llevados con Él. Pero los que no produjeron fruto, Él lo está profetizando. Vine a buscar fruto y no lo encontré. Este es un mensaje de Israel que hizo Cristo. ¿Terminó con Israel hace 2000 años? No, dijo, me voy a esperar a ver si da fruto. Entonces la iglesia vino a tomar todo el lugar en estos 2000 años y ahorita no hay judío, ni gentil, ni griego, ni italiano, ni inglés. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios no ha terminado con Israel. Romanos 9, 10 y 11. No ha terminado con Israel. Una cosa es la salvación individual, otra cosa son las profecías nacionales. Israel se va a convertir en el trono de Dios. La nueva Jerusalén va a descender sobre la tierra de Israel. Ahí va a estar los cuarteles generales del universo. Dios habita ahorita en el tercer cielo. La Biblia dice que Dios va a dejar el tercer cielo. El Padre, estoy hablando, no el Hijo. El Padre va a dejar el tercer cielo y va a bajar a la tierra en Israel, en Jerusalén, a poner su trono. ¡Qué maravilloso! Va a cambiar su trono de arriba a estar aquí con nosotros. El Dios y Padre del universo. Y nosotros a su alrededor reinando con los siglos por Él. Vemos pues entonces claramente, ¿verdad?, acerca de esto. Ahora dice el capítulo 21 de Mateo, versículos 18 y 19, Mateo 21, 18 y 19, la maldición de la higuera. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera, está hablando de Jesús, cerca del camino vino a ella. Y no halló nada, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo los discípulos que se han maravillado, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Bajo el Nuevo Testamento, para que entendamos este pasaje, los judíos tenían que presentarse 3 veces al año delante del Señor en la ciudad de Jerusalén. Jesús mismo vino a la ciudad de Jerusalén, vía Jericó, porque era el camino que siempre tomaba Cristo para llegar a Jericó, y en varias ocasiones fue a Jerusalén Cristo para celebrar, ¿se acuerdan las bodas de Caná, los tabernáculos, el Yom Kippur? Lo vino a celebrar Cristo en Jerusalén. Uno de esos días en que Cristo iba a Jerusalén, se encontró con la higuera, que sin duda en los viajes anteriores la había visto. Pregunta, ¿por qué no la maldijo antes, verdad? Lo vamos a ver. Pero el día precisamente en que él maldijo la higuera fue el día de su entrada triunfal a Jerusalén, cuando observó que no tenía fruto. Al llegar a Jerusalén fue recibido como el Mesías, Hosana, el que viene en el nombre de Jesús, por la mayor parte de la gente. En la tarde se dirige a Betania, a la casa de Marta, de María y de Lázaro, a pasar la noche, porque venía camino a Jericó, y al regresar al día siguiente a Jerusalén, fue cuando él se detiene y maldice la higuera. Ya vimos que la higuera representa, sin ningún lugar a dudas, a Israel. Y esta acción de maldecir la higuera, porque no tenía fruto, vemos realmente que es una señal profética de que tampoco había encontrado fruto en la nación de Israel. Y cuando a Cristo lo crucifican, y cuando Pilato le dice a la gente, ¿a quién quieren escoger? Suelta a Barrabás, crucifícale. Pilato les dijo, la sangre sea sobre sus cabezas. Y el pueblo de Israel dijo estas palabras, que la sangre del Mesías sea sobre nosotros. Y en 2000 años no ha habido un grupo étnico como Israel expulsado de la mayor parte de las naciones. Simplemente el holocausto en 1943, 44, 45 de Hitler, donde más de 6 millones de judíos
fueron matados de hambre y en las cámaras de los gases, cómo los han odiado, cómo ahorita estamos en el siglo XXI y el mundo los odia, los árabes no los quieren aceptar. Ahorita hay 120 naciones, de las 200 naciones que tenemos en el globo terráqueo, 120 están votando contra el Estado de Israel. La única nación que lo ha defendido ha sido Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, señores sociólogos, historiadores, comunistas y ateos que nos visitan y que nos ven por la televisión? Pregúntate por qué Estados Unidos ha sido bendecido. ¿Por qué le tienes tanta envidia a Estados Unidos? El mejor país vestido, donde mejores empleos ha habido, donde a la gente se le reconoce lo que sabe, con el mejor ejército, el mejor sistema político que hay ahorita en el mundo, donde más o menos hay justicia mejor que en otros países. Ha detenido el comunismo, el fascismo, el nazismo. Si no fuera por Estados Unidos, aunque ahorita está hundiéndose, todo el mundo quiere Estados Unidos. Nadie se quiere ir a Rusia, nadie se quiere ir a la China, a México menos ahorita. ¿Por qué Estados Unidos es la nación del sueño americano? Hasta hace algunos años, porque ya no es igual, ya se acabó todo eso, porque ya los últimos presidentes han apostatado y han entregado a Estados Unidos en manos de los árabes y han traicionado a Israel desde el presidente Clinton. ¿Por qué? Porque los árabes tienen el 65% de la producción petrolera del mundo entero. Y ahorita el presidente Obama, si no se alinea con las naciones árabes, le cortan el petróleo a Estados Unidos y Estados Unidos consume el 50% del petróleo de toda la producción del mundo entero. Después de Estados Unidos sigue China, Japón y Alemania. Pero Estados Unidos consume la mitad del petróleo que se produce en el mundo. Así que por eso hundirían totalmente sin petróleo igual a Europa si los árabes no acceden Occidente a que el Estado palestino sea reconocido, quitarles Jerusalén y que puedan los judíos devolver los territorios que ganaron en la guerra. Todo está exactamente como la Biblia lo dice. Zacarías 12, 2 y 3, Zacarías 14, del 3 al 4, Mateo 24, Mateo 25, Apocalipsis, Daniel, todo dice que cuando Jerusalén la rodearan los ejércitos, ante nuestros ojos está sucediendo pasado mañana. Ya se queda sola Jerusalén. ¿Qué va a pasar? Tal vez una guerra nuclear. La Biblia profetiza que Siria, Apocalipsis 17, va a desaparecer. Tal vez Israel conteste con armas nucleares a Siria y borre del mapa a Siria y el anticristo salga de la región de Siria o Irak, y después de esta devastación se den cuenta, bueno, que nos estamos matando. Surja como Hitler el anticristo y traiga la paz. Y cuando digan paz y seguridad, nos pintamos. Todo está sucediendo exactamente como la Biblia lo determinó. Dios, yo soy Dios, Isaías 44, que pongo en orden desde el principio lo que ha de acontecer. Nadie más que Dios podía habernos puesto cronológicamente la caída de los imperios, el transcurrir de la historia, cómo iban a acontecer, cómo sería la última generación, lo que iba a pasar. Todo lo que dice Apocalipsis está sucediendo. En el 2012, el año que entra, ¿qué están esperando? Que se alineen los planetas. Que el satélite Alien, ahorita que dicen que es un planeta, cuando se alineó con el Sol, tembló en Chile. Cuando se alineó con el Sol, este planeta, tembló en Japón. Ahora esperan que en el 2012 se alinee otra vez con el Sol y tal vez vengan ahora sí radiaciones solares, ya no hay ozono que nos proteja y comienza el mundo a ser convulsionado, comienzan los tsunamis a inundar Hawái, Acapulco, Cancún, las costas, la costa mediterránea, Francia, etcétera, etcétera, desfalleciendo los hombres por las cosas que sucederán, confundida la gente por el bramido de las olas y del mar, por los terremotos y toda la gente buscando una luz, y nosotros somos en esta generación la luz. ¿Estás tú brillando en tu casa, en tu familia? ¿Estás tú brillando en tu trabajo con tus amigos? ¿O sigues con el triunfo del amor? ¿Sigues viendo a Lady Gaga? ¿Por eso estás tan enchamucado como estás?
¿En qué mundo? Es que es el tiempo de nosotros. Hay un solo versículo en el Nuevo Testamento de David. Un solo versículo de David en Hechos. ¿Saben lo que dice la Biblia de David? El Espíritu Santo, ¿cómo resumió la vida de David? Dice en Hechos, y David sirvió a su generación. Es todo lo que se dice de David. ¿Cuál es ahorita es la generación de nosotros? Desde que tú naciste es tu generación. ¿Qué estás haciendo por tu generación? Los años así pasan. Y no te has decidido todavía a hablar de Jesús, a entregar tus bienes a Jesús, a seguir a Jesucristo, a hablar de Cristo, a santificar tu vida, a limpiar tu vida sexualmente. Esta maldición la hizo Cristo saliendo de la casa de Marta y de Lázaro y yendo más adelante. Con todos los antecedentes podemos ver claramente, ¿verdad?, que las señales que Jesús dio durante todo su sermón, el Monte de los Olivos, era para que aprendieran claramente que Israel estaba a punto de ser destruida. En el año 70 los romanos llegaron con el general Tito y no dejaron piedra sobre piedra. Cuando Cristo vivió, ¿saben cuál era el objeto de los fariseos? Construir edificios y templos. Y cuando le preguntaron a Cristo en Mateo 24 las señales, los judíos estaban, mira nomás qué iglesia totota, mega iglesia preciosa, cortinas persas, lámparas hawaianas, luces de Francia, tapetes persas, etcétera, etcétera. Y Cristo dijo, ustedes ahorita se gozan en edificios, yo les diré que no quedará piedra sobre piedra. Y cuando vino Roma y arrasó con Jerusalén, ¿dónde quedaron sus supuestos templos e iglesias hechos pedazos? ¿Quiénes sobrevivieron? Las almas de los hombres. ¿Y nuestra generación es diferente? No, nuestra generación es exactamente igual. Ahora estamos tratando de hacer megas construcciones de 20, 30 millones de dólares, cuando Dios no nos mandó a construir edificios, nos mandó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Ya si Dios nos quiere regalar, y si alguien me dice, te regalo 15 millones de dólares para que hagas un edificio, una iglesia, gloria a Dios. Pero la iglesia no la vamos a meter en drogas, ni a obligar, ni a presionar. Den y den y den y den. Les decimos, den para las misiones, para mandar misioneros, para sostener más pastores. Nunca hemos pedido para la construcción. Y hasta ahorita Vida Nueva para el Mundo no tiene, ni es dueña de ningún edificio en el mundo entero. No somos dueños de nada. Y así hemos sobrevivido y estamos en más de 70 naciones, sosteniendo a más de 15 misioneros y pastores en el mundo. Los judíos pues fueron dispersados a los 4 confines de la tierra, quedaron por tierra cerca de más de 2000 años. Además la maldición se aplicó a la tierra, porque cuando regresaron en el 48 los judíos, era un desierto Israel, era un desierto. Los palestinos dicen que era tierra de ellos. Esto es la mentira más grande del mundo. Durante 3000 años Israel estuvo en Israel. Claro que había árabes cuando regresaron ellos, pero era un desierto Israel. No había un solo árbol, porque la maldición cayó sobre la nación y sobre la tierra. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? El pecado hacía que Dios detuviera las lluvias y maldijera la tierra. Isaías 24, del 3 al 4, porque faltaste a mis mandamientos, la maldición te alcanzó. Entonces Israel, en 4 años, del 48 al 52, planta 6 millones de árboles, para que se cumpla Amós 9, del 12 al 3. Los plantaré sobre su tierra, plantarán viñas y verán el fruto de ellas. Esto es además no solamente contra la tierra, porque hasta el siglo XX los judíos regresan a su tierra en 1948, y del 48 a nuestros días comienza a llover en Israel.
comenzaron las lluvias de 1948 a nuestros días. De esta manera, después de tantos siglos, tanto como se profetizó, Israel se convierte en el 48. Entonces ahora podemos saber que el año 48 es el patrón con el cual podemos medir una generación. Ahora, ¿cuánto es una generación? ¿50 años? ¿60? ¿70? ¿U 80 años? Vamos a meternos a ver ahora algo más acerca del florecimiento de Israel. Muy bien. Esta profecía que acabamos de leer, cuando la higuera reverdezca, no pasará una generación, nos vuelve a decir que cuando Israel floreciera, cuando resucitara Israel, comenzáramos a contar los últimos días, desde 1948, y saber que la segunda venida del Señor está cerca. En 1948, el reloj profético de Dios comenzó, tic, 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 la cuenta regresiva. Ahorita me llegan correos donde me dicen, faltan 6 horas para el 20 de septiembre para que se determine el Estado palestino. Faltan 5 horas con 40 minutos desde que se dictaminó que pasado mañana las Naciones Unidas van a tratar de sacar a los judíos de los territorios ocupados. Comenzó el reloj profético de los judíos acerca de lo que va a suceder. Pero el reloj profético de nosotros comenzó en 1948, el 14 de mayo. Tic, 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 tic. Se había apagado durante 2000 años el reloj de Dios. En cuanto Israel regresa, no podía nadie profetizar que nos encontrábamos en los últimos tiempos. No es hasta que la nación nace y reverdece y resucita nacionalmente, no espiritualmente, porque espiritualmente será hasta la segunda venida de Cristo. Romanos 11, 25 y 26. Todo Israel será salvo cuando Él regrese físicamente, pero nacionalmente resucita en el 48. Ahora es interesante, Lucas 21, qué linda es la Biblia. Lucas 21, esto es increíble. Lucas 21, vean qué cosa más maravillosa. ¿A quién le gusta estudiar la Biblia? Más les vale. Lucas 21, 29 al 32. Vean esto. Lucas 21, 29 al 32. También les dijo una parábola. Vean ustedes cómo comparando los evangelios, la Biblia es la suma de tu palabra es verdad, comparando versículo con versículo, texto con texto, podemos trazar una doctrina sana. También les digo una parábola, mirad la higuera y el Mateo no dijo eso, ¿verdad? Mateo dijo, cuando veáis la higuera que reverdezca, ¿se acuerdan? Pero no agregó, y todos los árboles. Pero Lucas escribe que dijo Cristo además, cuando vea la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo saben por ustedes mismos que el verano está cerca. Así también ustedes cuando sucedan estas cosas, saber que el reino está cerca. De cierto les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No podemos dejar de notar ni de estudiar en la declaración de estas profecías que Jesús menciona también, juntamente con el renacimiento de Israel, que los árboles. Tenemos ya otra pieza del rompecabezas. Los árboles, tenemos que saber qué significan o representan los árboles, porque lo que no dice Mateo, lo dice Lucas. En la misma Biblia vamos a encontrar esta interpretación. Si Israel representa la higuera, entonces debemos esperar que los árboles representen naciones. ¿No es verdad? Veamos esta verdad. Jueces, capítulo 9 en el Antiguo Testamento. Libro de Jueces. Está después de Josué para que no andes por Apocalipsis. Dice en Jueces 9, versículo 7 en adelante, aquí encontramos a Jotam, un hijo de Gedeón. Y este muchacho habían matado a todos sus hermanos, y entonces se dirige
a una banda de terroristas que se llamaban los de Siquem. 70 hermanos o hijos de Gedeón habían asesinado, porque todos querían ocupar el trono. Era la lucha por el poder y Abimelech quería sentarse en el trono. Entonces, este muchacho les cuenta una historia, una parábola, y vean ustedes qué usa para representar los gobiernos o las naciones. Dice el versículo 7, cuando le dijeron a Jotam, se puso en el monte de Gerizim, alzando su voz, clamó y les dijo: óigame, varones, y así fue oída, así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Aquí se usa a los árboles como personas para nombrar a un rey, y el olivo representa un árbol que querían poner como un gobernante. El olivo dijo: no puedo dejarme aceite. Versículo 10, le dijeron a la higuera: anda, tú reina sobre nosotros. La higuera respondió: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Versículo 12, y los fueron con la vid, reina con nosotros. Total que fueron con 3 árboles: la higuera, la vid y el olivo. Los 3 árboles que representan a la nación de Israel. Vemos pues que los árboles representan en Daniel 4 también. Nabucodonosor se le compara con un árbol que va a crecer y que es cortado y que no va a dejar de dar fruto. Con estos ejemplos podemos ver algo extraordinario a la luz de la historia que nos puede ya comprobar realmente qué significan los árboles. Una vez que vemos que los árboles representan personas, gobernantes o naciones, ¿a qué naciones? Si los árboles se representan naciones, ¿a qué naciones se refería Jesús que iban a reverdecer juntamente con Israel? Qué asombroso es esto. Las naciones cercanas a Israel iban a florecer cuando Israel floreciera. De manera asombrosa descubrimos que las naciones que tienen su frontera con Israel se independizaron exactamente dentro de los 5 años del renacimiento de Israel. El Líbano, Jordania, Siria y Egipto obtuvieron su independencia entre 1943 y el 52. Escuchen esto. Todavía falta. Líbano. Después de la Primera Guerra Mundial, Francia obtuvo el mandato de Siria, que era la antigua porción del Imperio Otomano o de los persas. Francia superó la región del Líbano en 1920 y en el 43 Líbano florece como nación independiente. Jordania, después de la Primera Guerra Mundial, la disolución del Imperio Otomano, Inglaterra recibe el mandato de gobernar la mayoría del Medio Oriente. La Gran Bretaña separa la región autónoma de Transjordania en 1920 y Jordania se independiza en 1946 y adopta el nombre de Jordania hasta 1950. Siria administra esta región Francia después de la guerra, y Siria se independiza en el 46 también, exactamente cuando se independizó Jordania. Egipto obtiene su independencia y soberanía con el derrocamiento de la monarquía británica en 1952. Estas naciones, al igual que Israel, no existían independientes hasta después de 1943. Y esto fue simplemente eran parte del Imperio Otomano, parte del Imperio Británico o colonias de Francia. Su nacimiento alrededor de Israel en el 48 nos muestra de manera asombrosa que eran las naciones a las cuales Cristo profetizó, que no es coincidencia que en ese tiempo de 5 años se independizaron todas las naciones que tienen su frontera con Israel. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿No es maravilloso que nosotros podamos saber claramente todo lo que está pasando en el mundo? Y terminamos con la generación.
La IER es Israel, las naciones, las que tienen su frontera con Israel, que se independizaron. Ahora tratemos de ver cuánto es una generación a la luz de la Biblia. La palabra generación, dor, en el hebreo, se tradujo al griego genea, de donde viene la palabra genealogía, de donde viene la palabra genes. Nuestros genes también vienen de ahí. Y esta palabra significa una época o una generación de personas o un periodo particular de vida desde el nacimiento hasta que morimos. Vean ustedes el Salmo 78, versículo 8. Salmo 78, versículo 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Israel nació el 80% de la gente de Egipto cuando tenían 40 años. Más 40 en el desierto. 80 años. Muy bien. ¿Son 80 años una generación realmente? Bueno, vamos a ver que si representa a un grupo de gente que nace y muere dentro del mismo periodo de tiempo, se le llama una generación. Salmo 90, versículo 10, nos saca de dudas. Los días de nuestra edad son 70 años. En los más robustos, los que no comen papitas ni Coca-Cola, y van a llegar a los 80 años con toda su fortaleza, es molestia y trabajo. Escuchen esto, amados hermanos santos de Dios. De acuerdo al libro de Hechos Mundiales de la CIA, World Fact Book, mayo del 2010, el promedio más largo de vida de los seres humanos en el 2009 fue de 84 años en Macao. 84 años fue el promedio más elevado de vida en el 2010. Suiza ocupó el 10º lugar con 80 años de edad. Israel el 12º lugar con 80 años, .73. Estados Unidos el 49º lugar con 78 años de edad. Guatemala el 143º con 70 años de edad. La mayor parte de los seres humanos, o sea, de acuerdo a estas estadísticas, el 82.5% vive en un promedio de 60 años. ¿No pasas del sesentón? El 82% de la humanidad no va a pasar de los 60. ¡Qué increíble es esto! Y solo un 9.8% de toda la humanidad alcanza los 80 años de edad. Mi mamá ya la hizo porque tiene 86. Billy Graham tiene casi 96 años ya de edad. Mateo nos provee la clave claramente, ¿verdad? De lo que vive una persona exactamente. Son 80 años de acuerdo a la Biblia, en los más robustos. Ahora, 1948 más 80, 2028. ¿Ok? Si es que sea algo de sumar. Si el 2028 más o menos, sin que sepamos el día y la hora, fuera la segunda venida de Cristo, tendríamos que restarle 7 años de la tribulación, ¿no? ¿Cuánto nos da? 2021. O sea, estamos en el 2011. ¿Cuántos años nos quedan? Aquí no podemos de ninguna manera ser dogmáticos. Y eso no contradice lo que Jesús dijo: el día y la hora nadie la sabrá, pero sí los tiempos. Yo no sé si será el rapto en el 2002 o en el 15. Yo siempre he dicho que no pasábamos del 15, según cálculos, y que nos libre Dios de poner una fecha, porque seríamos falsos profetas. Pero los tiempos aproximados son posiblemente antes del 2028. Si la generación de los 80 años se cumple de acuerdo a la Biblia. Pues en el 20, en el 19, en el 16, en el 23, por favor no digan, el hermano Aldisen dijo. Me meten en problemas.
Que quede bien claro lo que estamos diciendo. Y sabe una cosa, que cuando yo leí esto, se me estremeció la piel. Le dije, Señor, ¿realmente nos estás diciendo que nos quedan 10 años, 12 años más de vida tal vez? ¿Será posible esto? Y bueno, lo vamos a ir viendo con lo que siga pasando el año que entra, etcétera, etcétera. Lo único que sé yo es que llegó la hora para la cual nacimos. Y que si estas cosas han de suceder, ¿cómo no debemos de vivir una vida pía, santa y piadosa? Entregándonos cada vez más al Señor, buscando más su voluntad y dejándonos ya de vanidades ilusorias. Y entendamos para qué nacimos. Y sepamos que lo que más le interesa a Dios es que lo conozcamos. Y que seamos guardados de la hora de la prueba. Lucas 21, para que seamos tenidos por dignos de las cosas que acontecerán en la tierra. ¿Estás tú listo para encontrarte con tu Dios? Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y por los tiempos que nos permites vivir. Donde estamos viendo que las nubes se están juntando de las catástrofes, de los holocaustos, de las tragedias en el mundo, de los fenómenos naturales, donde la naturaleza se ha vuelto contra nosotros. Y sabemos que estas son señales. Y tenemos tal vez 2 años, 10 años, solo tú lo sabes. Lo único que sabemos es que ya el tiempo se ha acercado. Y que estas consideraciones que hemos traído a la luz de tu palabra, con la ayuda del Espíritu Santo como nuestro Maestro, nos hacen temblar interiormente de temor a ti, de acercarnos más rápido a ti, de entregar nuestras vidas con pasión a ti y de saber que tú eres la única causa por la cual vivimos. Porque si vivimos es para ti y si morimos es para ti también, Señor. Ya sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos al Señor. Muchos de ustedes que nos ven por la televisión y que están aquí presentes, yo los invito a que vengan a la cruz en este momento. Vengan a la cruz, ven a hacer la paz con Dios. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Si Cristo no viene en 20 o 30 años, el día de tu muerte, lo vas a enfrentar. Y será el día de tu juicio, donde no tendrás otra oportunidad, como la tienes en esta tarde, de arrepentirte de tus pecados y de entender que no eres un animal. Somos personas inteligentes, agentes morales, responsables de las decisiones que tomamos, cuyas consecuencias son para bien o para mal siempre. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias, para bien o para mal. Y tú y yo somos responsables delante de Dios, nadie más que nosotros, de las decisiones que tomamos. Ven a Cristo, toma esta decisión en tu corazón hoy, y ahí desde tu lugar dile: Señor mío y Dios mío, he oído tu voz profética a través de la Biblia y me arrepiento de mis pecados. No quiero que me sorprenda como un ladrón de repente y desprevenido tu venida. Quiero estar preparado, Señor. No quiero perderme galardones. No quiero ser avergonzado delante de tus ojos cuando tú vengas por mí. Te pido que entres a mi corazón. Te recibo porque creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, que a los 3 días resucitaste de los muertos y que vienes pronto por mi vida para reinar contigo eternamente. Te doy las gracias por el perdón que me das. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a abarcar un tema pero muy interesante. Una serie más bien que se va a titular La futura religión mundial. La futura religión mundial. La Biblia profetizó hace 2000 años que el mundo quedaría controlado por un sistema religioso que la Biblia le llama Babilonia, la gran ramera. En el libro del Apocalipsis, capítulo 17, encontramos estas palabras que escribió el apóstol Juan hace 2000 años.
Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 estrellas, las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia, o sea, el juicio contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. O sea, una mujer montada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, o sea, de color morado, y escarlata, que es un rojizo más o menos fuerte, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y el versículo 5 dice a continuación, y en su frente un nombre escrito en misterio o un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Sin embargo, podemos preguntarnos inmediatamente por qué a este sistema religioso que va a aparecer ya se está formando, y lo vamos a ir desarrollando porque vamos a tener algunas conferencias implicadas y relacionadas con esto, que ya se está formando este sistema religioso, y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué se le llama un misterio? ¿Por qué este sistema religioso que va a predominar en el tiempo del anticristo se le llama un misterio? Y vemos a continuación nosotros que este es el misterio que vamos a continuación a tratar mediante un estudio bastante cuidadoso y detallado de las Sagradas Escrituras, y vamos a profundizar en uno de los temas más apasionantes y más asombrosos que Dios jamás nos ha revelado para estos tiempos en que estamos viviendo. Pero primeramente vamos a necesitar comprender que la Biblia nos revela algo tremendo que sucedió hace cientos de siglos en lo que se conoce como la caída humana, para que podamos nosotros, antes de abordar este tema, comprender claramente cómo es que surgen las religiones a través de toda la historia y lo que se encuentra detrás de las religiones, para que podamos culminar con la obra maestra que Satanás va a llevar a cabo y que se conoce como Babilonia, la grande, la madre de las rameras de toda la tierra. Veamos pues en primer lugar y retrocedamos hasta el libro del Génesis. Nos vamos del último libro de la Biblia al primer libro de la Biblia para poder sentar algunas bases muy importantes de lo que vamos a desarrollar. En primer lugar, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la Biblia que entonces Dios dijo, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Dios hace al hombre a la imagen de él, a la semejanza de él, para que nosotros podamos gobernar y tener el control sobre toda la creación que Él originalmente había hecho. Esto significa simplemente que así como Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es lógico que haya puesto en nosotros, al crearnos a su imagen y semejanza, seres trinitarios. Entonces, somos un espíritu, porque Dios es espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo que simplemente nuestro cuerpo es el envase, es una botella, es un templo temporal de la habitación divina. Y en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7, donde ya se detalla un poquito más esta creación humana, dice la Biblia que entonces Dios forma al hombre del polvo de la tierra,
o sea, del polvo de la tierra, que contiene 19 elementos químicos y 4 gases, son exactamente los 19 elementos químicos y los 4 gases con los cuales está formado nuestro cuerpo humano. Pero una vez que Dios del polvo de la tierra forma al ser humano corporalmente, corazón, hígado, pulmones, piel, sistema nervioso, sistema óseo, etcétera, etcétera, Dios hace lo siguiente: Él infunde dentro de nosotros algo que proviene directamente de Dios, que es su Espíritu. Y esta obra que Él hizo, esta acción que Dios hace con nosotros los seres humanos, no la hizo con los animales. La hizo exclusiva y específicamente con nosotros los seres humanos. En otras palabras, al infundirnos Dios su Espíritu, era precisamente para que nosotros pudiéramos tener contacto con Él, porque Él es Espíritu. Entonces, no podía el ser humano conectarse con Dios a través del alma, ni a través del cuerpo, porque Él está en la dimensión espiritual. Entonces, el Espíritu era la parte con la cual Dios nos creó para que tuviéramos comunión, le conociéramos y pudiéramos entablar una relación continua con el Creador del universo. En otras palabras, Dios nos crea con la capacidad para que nosotros pudiéramos conocerlo, y además nos dio el libre albedrío para que nosotros escogiéramos voluntariamente seguirlo, amarlo y poder tener una relación con Él. De otra manera, Dios simplemente pues nos pudo haber hecho como robots. Nos pudo haber dado cuerda y nos pudo haber creado como seres que tuviéramos una reacción mecánica o robótica y que pues fácilmente pues, le dijéramos te amo, te amo, te amo, te amo, ¿verdad? De una forma mecánica, automatizada. Pero no, Dios pone dentro de nosotros la capacidad de libre albedrío para que nosotros podamos comprender que somos agentes morales responsables de cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Sin embargo, la Biblia nos revela que el ser humano, la primer pareja, Adán y Eva, originalmente, que fueron la primer pareja que Dios creó, se rebelaron contra Dios. Dios les había dicho claramente en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, que podían comer de todos los árboles que había en el huerto del Edén, pero había un árbol que se llama el conocimiento del bien y del mal, del cual no podían comer. Y este árbol, notemos que dice del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué no dice simplemente del mal? Sino que estaba mezclado el bien con el mal. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, pues realmente lo que se encontraba detrás de este mandamiento de Dios era: si ustedes participan del fruto de ese árbol, ustedes van a adentrarse en el conocimiento del bien y del mal por ustedes mismos. Y cuando ustedes quieran por ustedes mismos querer distinguir qué es el bien y qué es el mal, sin que yo intervenga, entonces se van a convertir como dioses para ustedes mismos. ¿Por qué? ¿Por qué dioses? Porque ustedes van a comenzar a mandarse a sí mismos, se van a independizar de mí y ustedes van a tomar la decisión de decidir qué es bueno y qué es malo. Entonces, esta era la razón por la cual Dios les prohibió a esta primer pareja que participaran de este fruto. Dios no quería desde el principio que nosotros nos convirtiéramos en jueces para poder determinar qué es bueno y qué es malo, sino que fuera Dios el que estableciera como el juez, como el legislador de la ley, lo que es bueno y lo que es malo.
Entonces, desde la caída del ser humano hasta nuestros días, no hay ninguna otra explicación psicológica, ni psiquiátrica, ni antropológica, ni sociológica que pueda realmente darle una respuesta al ser humano de por qué actuamos como actuamos, de dónde viene toda esta actitud y esta conducta tan irracional, tan antinatural que hemos mostrado a través de toda la historia humana. Pues la Biblia nos da la respuesta. Viene de nuestra rebelión original en contra de nuestro Creador. Ahora, muy bien, sin embargo, cuando nos rebelamos, repito, contra Dios y comenzamos a determinar nosotros mismos y a independizarnos de Él, en ese momento recordemos que nos creó espíritu, con un alma y con un cuerpo. Entonces, cuando yo le dije a Adán, el día que tú participes de ese fruto prohibido, vas a morir. Pero es importante que nosotros entendamos que en el lenguaje hebreo no se usa el mismo significado que usamos regularmente con las palabras en castellano. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de muerte, inmediatamente viene a nuestra mente cesar de existir, o sea, ya se acabó todo. Pero la palabra muerte, thanatos en el griego, Thanatos, thanatos como suena, no significa cesar de existir. Significa separación. O sea, el día que tú participes de ese árbol, le dice Dios, te vas a separar. No vas a cesar de existir, porque de alguna forma el alma se convierte después en algo inmortal, sino que van a ustedes a separarse, a dejar de tener relación conmigo, y es lo que significa morir espiritualmente. Entonces la primer pareja se separó de Dios espiritualmente, ya no pudo tener contacto con Dios. Para poner un lenguaje más simple, nos desconectamos de Dios, nos desenchufamos de Dios, rompimos la conexión que teníamos con Dios espiritualmente en el momento en el que pecamos. Y desde entonces, desde el tiempo de Adán y Eva hasta nuestros días que nos encontramos en el siglo XX, el ser humano ha nacido con un alma y con un cuerpo, pero el ser humano ha nacido desconectado de Dios. Hemos nacido con el foco fundido en el área espiritual. Sin embargo, dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, el rey Salomón escribió que Dios puso dentro del alma la eternidad. Y entonces esta es la razón porque aun cuando nos desconectamos espiritualmente de Dios, traemos en el alma el sentido de la eternidad, el sentido de que hay algo después de esta vida, el sentimiento de que esta vida no lo es todo y no ha habido una tribu, una civilización, una religión, no importa la que tú menciones, sumerios, babilonios, egipcios, asirios, medos persas, romanos, griegos, la que tú me quieras mencionar, no existe en la historia ninguna civilización que de alguna manera esté tratando o haya tratando de crearse dioses o de tratar de adorar a algo o a alguien. ¿De dónde viene este sentimiento religioso del ser humano? Como el doctor vienés, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, dijo de una forma, atrevida y filosófica, el ser humano es religioso porque le teme a lo desconocido y es incorregiblemente religioso. Cuando Freud afirmó e hizo esta declaración, simplemente estaba afirmando y diciendo lo que la Biblia dice. ¿Por qué esa religiosidad del ser humano? O sea, el ser humano a través de toda la historia ha denotado esto. Y vemos nosotros entonces
que al separarnos nosotros espiritualmente de Dios, hemos nosotros tratado de inventar alguna forma, alguna idea de buscar otra vez volver a conectarnos con nuestro Creador, por traer el vacío con el cual nacimos, donde podemos tener dinero, podemos tener riquezas, podemos llegar a ser presidente de una nación, podemos llegar a tener poder, podemos llegar a tener 50, 500 esposas y tener placer y tener viajes y alcanzar lo que tú quieras y mandes en la vida, ser famoso, tener fama, tener publicidad, etcétera, etcétera. Y sin embargo, seguimos vacíos. Muchas personas conocidas políticamente, artísticamente, deportivamente, etcétera, etcétera, nos damos cuenta, grandes estrellas como Elvis Presley, el rey, se llamó el rey del rock and roll, era el hombre más vacío que había en la vida. Se la pasaba llorando en su casa con 500 muchachas allá en Memphis, Tennessee, esperándolo. 500 mujeres se formaban afuera de su casa para poder entrar y tener con él una relación. Háganme ustedes el favor. Michael Jackson, un muchacho con un don impresionante que Dios le dio para el baile, impresionante. Se le calificó como el rey del pop. Pero ¿cómo acabó Michael Jackson? Hizo ahí en Maryland un Disneylandia. Su casa era una Disneylandia. Y comenzó a inventar a niños de 10, 12, 13 años de edad para tener relaciones sexuales con ellos. Un pederasta este muchacho, el rey del pop. Y cuando murió, pues nadie sabe si era hombre o si era mujer. De tantas cirugías que se hizo este pobre muchacho en su cara. ¿Y qué fue lo que sucedió con él? Que ni el sexo, ni el dinero, ni la fama, ni los viajes, nada le pudo satisfacer, ni su propia familia. Elvis Presley, Michael Jackson, y así podíamos seguir con una lista interminable de artistas, cantantes, etcétera, etcétera, políticos, deportistas famosísimos que alcanzaron la cumbre del éxito y el dinero y la fama y el poder, etcétera, etcétera, y sin embargo, mientras más alto subieron, la caída de ellos fue todavía mucho, mucho más repentina y veloz. La Biblia nos muestra en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 3, que por esta razón, dice la Biblia, Romanos 3, 23, por lo cual todos pecamos y estamos alejados, hemos nacido alejados, desconectados de Dios, separados de Dios. Así en esta condición hemos nacido. Y en el libro de los Efesios, capítulo 2, el apóstol Pablo, estoy llevando todo esto con mucha calma, le pido a Dios mucha sabiduría, porque tenemos que comprender por qué el mundo ahorita se va a enfrentar a un sistema religioso como jamás en la historia lo había el hombre experimentado. Y todo esto nos está ayudando para comprendernos a nosotros mismos y comprender lo que la Biblia dice acerca de la razón por la cual la humanidad se encuentra a punto de su autodestrucción. En el libro de los Efesios capítulo 2 dice la Biblia, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. O sea, cuando el ser humano se encuentra con la persona de Jesucristo, porque Él es Dios hecho carne. En el momento que tú te encuentras, que te topas con el que te enfrentas con la persona de Jesús, antes de enlazarte con Jesucristo, estábamos, ¿cómo? Separados, desenchufados de Dios. Y Cristo viene al mundo a enchufarnos otra vez con nuestro Creador. Cuando Él nos da vida en Cristo, nos encontrábamos separados de Dios, muertos en delitos y en pecados. Y dice a continuación el apóstol Pablo, en los cuales, o sea, en estos pecados, en esta vida sin ninguna restricción, en esta vida de pasiones desordenadas, en las cuales el ser humano ha caído, dice la Biblia que nos encontrábamos
Y antes de conocer a Cristo y antes de conectarnos con Dios, la humanidad sigue una corriente. Haz de cuenta que viene una corriente y ahí vienen todos los peces, ¿verdad? Porque ¿quién puede nadar en contra de la corriente? Nadie más que el salmón. El salmón es el único pez que puede nadar en contra de la corriente. Y por eso los primeros cristianos, hace 2000 años, en la iglesia primitiva, se les comenzó a llamar pescadores de hombres. Y el signo del cristianismo era un pez, era un pececito precisamente. De ahí viene de la Biblia todos estos elementos que después se convirtieron en símbolos cristianos. Entonces, dice la Biblia que antes de que fuéramos cristianos, por estar desconectados con Dios, íbamos a donde va todo el mundo. ¿A dónde va todo el mundo? Siguiendo el dinero, siguiendo el poder, siguiendo las riquezas, siguiendo ser famosos, buscando tener no una mujer, dos mujeres o un amante, dos amantes, y prueban acá y prueban allá y acaban muchos en homosexuales, en transgénero, completamente desorientados de su género. Pues yo no soy hombre, soy mujer, y operaciones y el transgénero tan famoso que hay ahorita, etcétera, etcétera. El ser humano lleva una corriente diabólica. Sin que el ser humano se entere por nuestra ceguera espiritual, por estar desconectados de Dios, esta corriente que el ser humano lleva y en la cual nosotros los cristianos nos encontrábamos antes, dice la Biblia que era conforme, Efesios 2:2, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás. Sin que supiéramos, él iba como líder y ahí íbamos todos nosotros detrás a donde el diablo nos quería llevar. ¿Y a dónde quiere llevar el diablo a la humanidad? Pues al despeñadero, al precipicio, a desbarrancarnos y morir sin haber conocido la salvación y la gracia de Dios en la cruz de Cristo. Y dice a continuación el versículo 3 de Efesios, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne. O sea, antes de ser cristianos, pues yo sé que estoy un poquito pasado de peso, pero a las 10 de la noche se me antojó una pizza. Y nos damos cuenta que lo que la carne, o sea, el cuerpo nos pedía, es lo que hacíamos, éramos como esclavos del cuerpo. Y esta es la razón por la cual tú le preguntas a una persona que fuma, por ejemplo, ¿por qué fumas? Pues, ¿qué no sabes que te hace mal a la garganta, al esófago, a la laringe, a la lengua, a tu paladar, a tus dientes, a tus alvéolos pulmonares, a tu sistema respiratorio? ¿No sabes que te estás envenenando cuando te metes ese humo y entra con la nicotina y comienza a invadir todo tu cuerpo y te está restando años de vida? La cajetilla lo dice, este producto es nocivo para la salud. Entonces, Pancho, ¿por qué lo haces? ¿Por qué fumas? ¿Por qué haces algo que va en contra de tu propia salud? ¿Y qué te va a contestar Pancho? Bueno, pues porque me gusta. En otras palabras, racionalmente nos damos cuenta que estamos mal, ¿verdad? Porque no somos estúpidos, o sea, una persona, tenemos una razón que nos dice, bueno, esto es malo, esto es bueno, emborracharme es malo. Lo sabemos porque la razón nos lo dice. Pero ¿por qué lo hacemos? Simplemente porque la Biblia tiene razón. No es nuestra razón, escúchame muy bien, no es nuestra razón la que nos gobierna. Lo que nos gobierna es los deseos de nuestra carne, las pasiones que hay dentro de nosotros. Sabemos que el adulterio es malo y pues pasa una muchacha y sabemos que es el fruto prohibido si estamos casados. Entonces, porque hay hombres que se van tras una muchacha o más joven, ¿verdad? Sobre todo estamos viendo cantidad de casos ahorita en el internet de famosos artistas políticos en Estados Unidos, en el mundo entero, etcétera, etcétera, de gente que, hombres ya maduros,
que dejan a la esposa, dejan a los hijos y se involucran en relaciones extramaritales, acaban con su matrimonio, acaban con su esposa, afecta su trabajo. Líderes también religiosos. Acabamos de oír hace una semana un famosísimo líder religioso en Estados Unidos de una iglesia muy famosa que llegó al colmo de tener relaciones con otros niños y permitía que su esposa tuviera relaciones con otra persona y él observando las relaciones sexuales. Esto ya es una total depravación. Pero ¿cómo es posible que este hombre multimillonario, líder de una de las universidades, entre comillas, cristianas en Estados Unidos más famosas, donde su padre fue un gran líder también de esa universidad, que acaben en una depravación total? Nos damos cuenta que el ser humano es esclavo de su carne, tal como la Biblia lo dice. Pero no solamente de la carne, dice Efesios 2:3, sino que también hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vemos pues entonces que desde la caída espiritual del ser humano, nos desconectamos de Dios, nos desenchufamos de la fuente de la energía, del poder de Dios, y hemos comenzado a depender de ¿qué cosa? Bueno, vamos a repetir otra vez, esto es muy importante. Somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Hemos nacido separados de Dios, desde Adán hasta nuestros días. Y estamos dependiendo únicamente de la parte que la Biblia le llama el corazón, o también se le llama en el griego, es la palabra suche en el hebreo, que significa, de ahí viene la palabra de suche, viene psique, que viene la palabra mente. Entonces, lo que la Biblia le llama o tradujo suche, que fue la palabra alma, es la mente. Y aquí en la mente, ¿verdad? Dice la Biblia, es donde tenemos los sentimientos, las emociones, el intelecto y la voluntad. Sentimientos, emociones, intelecto y voluntad están en el área del alma, no del espíritu. Eso es muy importante. Entonces, desde Adán hasta nuestros días, el ser humano es gobernado por sus sentimientos, por sus emociones. Y todas son equivocadas, como lo vamos a ir viendo. Por eso fracasan tantos matrimonios, porque los envuelven a las muchachas las emociones y este muchacho está guapo o esta muchacha es bonita y nos vamos con la finta, ¿verdad? Y guiados por emociones engañosas y sentimientos engañosos, tomamos decisiones que después nos vamos a arrepentir. Entonces, en el alma, ahora dependemos nada más de eso, desde Adán a nuestros días, las personas que no han conocido todavía a Cristo como su Salvador, y entonces dependen de sus 5 sentidos. Esta es la filosofía que predomina: el darwinianismo, el comunismo, el materialismo, el hedonismo y todos los ismos que están basados en la siguiente premisa. Yo recuerdo el siglo pasado tuve bastantes debates con ateos. Ya en este siglo XX, ¿verdad? No he tenido tantos debates con ateos, porque desde que se descubrió el ADN en 1954, la genética hundió el ateísmo, la biología hundió al ateísmo, y la física, la primera y la segunda ley de la termodinámica, que hemos hablado mucho acerca de esto, hundió al ateísmo. Y entonces el ateísmo es una ideología actual que es imposible que pueda sostenerse o debatirse filosóficamente. Se ha convertido en un absurdo de la humanidad. Y los ateos que sobreviven y que se siguen llamando ateos no saben ni lo que están diciendo, porque ellos mantienen esta
ideología, no por falta de evidencias de que no exista Dios, sino simplemente por el orgullo intelectual. Porque además no les conviene mucho moralmente abrazar los mandamientos de Dios, porque han decidido que su carne los siga dominando. Yo quiero seguir siendo homosexual, quiero seguir siendo lesbiana, no puedo dejar al amante que tengo, no puedo dejar al amante que tengo, hombre o mujer, no quiero seguir obedeciendo, quiero seguir divirtiéndome y viva la vida, c'est la vie, como dicen en Francia, etcétera, etcétera. Y esta es la razón por la cual no les conviene. No es porque no quieran creer, no les conviene creer en Dios. Muy bien. Veamos pues ahora a continuación qué es una religión. Ahora sí lo podemos entender. Todas las religiones, escúchame con mucho cuidado, todas las religiones sin ninguna excepción, son cientos de religiones las que el ser humano ha inventado o ha ideado. Todos los sistemas religiosos o todas las religiones que tú me quieras mencionar han sido inventados por nosotros, los seres humanos, para buscar cómo traemos la eternidad, ya lo vimos, como en el alma que aún es algo real, donde está la imagen de Dios deteriorada. Pero ahí está la imagen, la conciencia de la otra vida y la conciencia de una deidad. Como traemos eso en el alma, entonces hemos buscado de alguna manera poder, ¿qué cosa? Reconectarnos con esa deidad, con Dios. Buscar la manera de volver a enchufarnos con el Creador y reconectarnos con Dios sin ni siquiera saber con quién nos estamos conectando. O sea, sabemos que existe algo superior a nosotros, no sabemos qué es, y por eso, pues, ¿qué es la brujería? ¿Qué es el ocultismo? ¿Qué es todas estas muchas religiones que están mezcladas? La religión con la brujería, se han mezclado la religión con la brujería, como el catolicismo romano, cuando llegaron los Fray Bartolomé de las Casas a México y a muchas naciones centro y latinoamericanas. Pues aquí en México se practicaba, los aztecas les sacaban el corazón a las víctimas. ¿Por qué lo hacían los aztecas? Y practicaban la brujería. Los mayas también se conectaban también con espíritus. En Estados Unidos los indios Cherokee, los indios Sioux, los indios, todas aquellas tribus que pertenecieron y formaron originalmente lo que es ahorita los Estados Unidos norteamericanos, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, todos estos indígenas practicaban, ¿qué cosa? Religiones. Allá creían en Estados Unidos los indios Cherokee, los indios Sioux, los navajos, etcétera, etcétera, en los espíritus que estaban en los árboles y hacían limpias, invocaban a los espíritus, tenían brujos en cada aldea. Los aztecas en México les sacaban el corazón a las víctimas. ¿Para qué? Para ofrecérselo ¿a quién? A los dioses. Algo les decía dentro que había algo que tenían que aplacar la ira de los dioses. Y así vemos en todas las religiones, vuelvo a repetir y enfatizar, que hemos visto este intento del ser humano de estar buscando algo o a alguien para agradarlo. Te ofrezco el corazón de las víctimas, te ofrezco estos niños, al dios Moloch, etcétera, etcétera. Hay espíritus viéndonos, las brujerías se conecta con los espíritus, que son los demonios, que hacen reuniones de mediums espiritistas donde se conectan con un supuesto espíritu y el espíritu de Cuauhtémoc se comunica con el medium, etcétera, etcétera. Pero nos damos cuenta en todas estas acciones y situaciones que el ser humano es, ¿qué cosa? Incorregiblemente religioso. Entonces, este intento de tratar de conectarnos con algo o con alguien, ¿verdad? De restaurar nuestra comunión con el Creador mediante nuestros propios esfuerzos. Los aztecas creían que sacándole el corazón a la víctima era la forma de ¿qué cosa? Pues de agradar a los dioses. Los indios originales en Estados Unidos que poblaron
lo que es ahorita Estados Unidos de Norteamérica, creían también que en estas sesiones de ocultismo, de brujería, con los chamanes y con los brujos que invocaban a los espíritus de los árboles, tenían contacto con un mundo invisible, sin saber ellos si era cierto o no era cierto, pero algo les impelía a hacer estas acciones y estos hechos de sacarle espíritus a una persona. Entonces, esto es lo que todos nosotros conocemos como las religiones. ¿Qué son las religiones? Llámale sintoísmo, llámale zoroastrianismo, llámale mormonismo, llámale catolicismo romano, llámale hinduismo, llámale islam. Dime y mencióname la religión que tú me quieras mencionar. Todas ellas tienen dos factores comunes denominadores que a todas las clasifica como religiones. Cualquier ideología, cualquier religión, la que tú, vuelvo a repetirte, la que tú me quieras nombrar o buscar en el diccionario, en internet o en Google, lo que tú quieras, todas las religiones tienen dos factores comunes denominadores. Todas las religiones están buscando agradar a algo o a alguien. Unos le llaman Dios, otros le llaman la fuerza, etcétera, etcétera. Y todas las religiones, sin ninguna excepción tampoco, vuelvo a repetir, sin ninguna excepción, creen que a través de portarse bien o de hacer ciertas buenas obras o sacrificios, quedan bien con esa deidad o con ese Dios que están buscando adorarlo sin ni siquiera saber a quién están sirviendo o a quién están adorando. Entonces, qué interesante es que cuando Jesucristo vino al mundo, quiero terminar con esto, vamos a continuar con esta serie que estoy seguro que es apasionante y vamos a desenterrar secretos tremendos que hay en el mundo y que la Biblia nos lo saca a la luz. Como en Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan capítulo 4, Cristo llega a Samaria, donde los samaritanos pues tenían un pleito tremendo casado con los judíos, porque 700 años antes de Cristo, los asirios se llevaron a las 10 tribus de Israel y se mezclaron con gente no judía, y algunos regresaron a Israel y ya los judíos los vieron como manchados, como inmundos, porque no eran judíos 100%. Entonces Cristo, a propósito, Él vino a romper todas estas barreras religiosas, y quiero adelantarme para decir que cuando Jesús vino hace 2000 años, no nos trajo una nueva religión. ¿Se dan cuenta? Ahí está el grandísimo error de comentaristas, escritores, teólogos, personas expertas en la sociología, en la filosofía, que creen que el cristianismo es una más de todas las religiones que existen. ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué lo escriben? ¿Por qué lo discuten? Por la ignorancia de la Biblia. Y la Biblia nos muestra que Jesucristo baja del cielo precisamente a traer la satisfacción, la llenura que las religiones no han podido darnos, y mostrarnos que Él es el camino, la verdad y la vida que estábamos todos los seres humanos esperando desesperadamente para que pudiéramos encontrar el camino de nuevo, la forma de reconectarnos con Dios y poder comenzar a vivir una vida nueva. En Juan 17, versículo 3 y 4, Cristo dice, porque esta es la vida eterna, que te conozcan. Esta es la vida que Dios baja en la persona de Cristo al mundo a entregarnos y a darnos la vida eterna. Una vida nueva, una vida que el ser humano no podría encontrar en ninguna de las religiones. Y Él viene a nuestra vida a reconectarnos con Dios y nos muestra que mientras más conozcamos la Biblia, porque la Biblia es el único libro a través, porque así lo estableció Dios, no tú ni yo. Dios ha establecido que sea
la Biblia, las Sagradas Escrituras, el medio a través del cual podamos nosotros, leyéndolo todos los días, tener esa comunión y volver otra vez a restaurar todos los programas que las religiones, las ideologías, filosofías inventadas por el hombre nos sacaron del camino y nos han guiado en caminos equivocados. Y Cristo dice, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero vamos a ver todo esto con la mujer samaritana en la próximo estudio, de qué forma este encuentro de Cristo con la mujer samaritana. Ella era una mujer muy religiosa. Evangelio de Juan capítulo 4, era muy religiosa, pero tenía 5 maridos. Y así encontramos que hay cantidad de gente, que pueden ser de la mafia, o pueden ser contrabandistas, o pueden ser bandidos, o pueden ser políticos o millonarios, pero tienen una religión, pero también tienen un amante. Y tienen una religión, pero también van al domingo a su amante, a su iglesia, a su religión, a cumplir con esta religión. O sea, mezclan continuamente la religión, pero al mismo tiempo hacen lo que les da la gana. Y esta es la religión, precisamente, simplemente es un barniz que te libra la conciencia y pues yo tengo una religión, y la religión que mis padres me inculcaron, etcétera, etcétera. Pero cuando tú te encuentres con Cristo, de una forma maravillosa en la que Él se revela a ti a través de la Biblia, entonces es cuando descubrimos que el Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en Él existen, y el que resplandeció de las tinieblas a la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Te espero para el próximo estudio, que va a estar por demás bastante más interesante y que nos va a alumbrar los ojos, porque la palabra de Dios nos alumbra nuestro camino. Que Dios te bendiga y que tengas esta hambre, esta pasión por conocer la verdad, porque es la verdad la que nos hace libres.